Buenas, compañeros, ingeniera. Mi nombre es Kevin Herrera y les vengo a hablar del diagrama de componentes. Un diagrama de componentes. Bueno, un diagrama de componentes es un diagrama tipo del lenguaje unificado de modelado, UML. Un diagrama de componentes representa cómo un sistema de software es dividido en componentes y muestra las dependencias entre ellos. Los componentes físicos del diagrama de componentes incluyen archivos, cabeceras, las bibliotecas compartidas, módulos, ejecutables o paquetes. Los diagramas de componentes tienen un parecido a los diagramas de caso de uso. Por eso es que estos se utilizan para el modelamiento de las vistas estática y dinámica de un sistema. Además, muestra la organización y las dependencias entre un conjunto de componentes. No es necesario que un diagrama incluya todos los componentes del sistema. Normalmente se realizan por partes y cada uno de los diagramas describe un apartado del sistema. En esta se situarán las librerías, tablas, archivos, ejecutables y documentos que formen parte del sistema. ¿Qué nos permite un diagrama de sistema? Bueno, un diagrama de componentes nos permite ver cómo se pueden compartir entre sistemas o entre diferentes partes de un sistema. Bueno, habiéndole hablado de qué es un diagrama de componentes, les voy a mencionar y les voy a hablar sobre los elementos del diagrama de componentes. Los elementos del diagrama de componentes son componente, interfaz y relación de dependencia. Un componente. Bueno, listo. Un componente es un bloque de unidades lógicas del sistema que Un componente es un bloque de unidades lógicas del sistema, una abstracción ligeramente más alta que las clases. Se representa como un rectángulo con un rectángulo más pequeño en la esquina superior derecha, con pestañas o la palabra escrita encima del nombre del componente. ¿Para qué es esto? Para ayudar a distinguirlo de una clase. Un componente puede representar dos tipos de elementos: componentes lógicos, por ejemplo, componentes de negocio o proceso, o componentes físicos como los componentes .NET. Por ejemplo, una aplicación desarrollada en Java habrá como total componentes lógicos que tengan la extensión .java, que son componentes lógicos del sistema. Ok, bueno. Como podrán notar, en el primer ejemplo es una notación de que es un componente, ¿cierto? La segunda imagen también es una notación de componente. Y la tercera imagen podemos ver que es un paquete con varios componentes dentro. Ahora les voy a hablar sobre la interfaz. La interfaz está siempre asociada a un componente y se utiliza para representar la zona del módulo que es utilizada para la comunicación con otro de los componentes. Se representa con una línea que tiene al final un círculo no relleno, como lo podemos ver en la imagen de la izquierda. Otros módulos pueden conectarse a una interfaz, como es esto. Esto se hace cuando un componente requiere o utiliza al otro componente mediante su interfaz. En el diagrama se vería de la siguiente manera, como nos muestra en la imagen de la derecha, con una especie de semicírculo que es la relación entre sus interfaces. Ahora les voy a hablar sobre la relación
de dependencia. La relación de dependencia representa que un componente requiere de otro para ejecutar su trabajo. Es diferente a la interfaz, pues esta identifica que un componente ofrece una serie de operaciones. En cualquier caso, en ocasiones para simplificar el diagrama no se usan las interfaces, sino solamente se utilizan relaciones de dependencia. Una relación de dependencia se representa mediante una flecha discontinua que va Una relación de dependencia se representa mediante una flecha discontinua que va desde el componente que requiere de otro componente hasta el requerido. Como lo podemos ver en el ejemplo, va desde el segundo componente hasta el primero. Esos serían los elementos del diagrama de componentes. Ahora, ¿cómo dibujar un diagrama de componentes? Son 5 pasos. El primero sería determinar el propósito del diagrama. Sí, claro. Entonces, determinaríamos el propósito del diagrama e identificaríamos los artefactos como los archivos, documentos, etc. en el sistema o aplicación que necesite representar en su diagrama. El paso 2. A medida que descubrimos las relaciones entre los elementos que identifiquemos anteriormente, creamos un diseño mental de nuestro diagrama de componentes. Paso número 3. Al dibujar el diagrama, se agrega primero los componentes, agrupándolos dentro de otros componentes como mejor te parezca o como mejor nos parezca. Paso número 4. En este paso, lo que se debe hacer es agregar otros elementos como interfaces, clases, objetos, dependencias, etc. al diagrama de componentes y complementar. Y el paso 5 y último puede ser adjuntar notas en diferentes partes de su diagrama de componentes para aclarar ciertos detalles a otros usuarios. Aquí los dejo con un ejemplo del diagrama de componentes que es de una clínica de veterinaria. En este caso se han utilizado paquetes para dar una visión de alto nivel al sistema.